Muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a hablar el día de hoy acerca de tejido muscular. Comenzaremos entonces a hablar acerca de tejido muscular. Todos recuerdan los 4 tejidos básicos: tejido epitelial, tejido conectivo, tejido nervioso, tejido muscular. Entonces, en esta ocasión abordaremos el tema de tejido muscular. La contractilidad es una propiedad fisiológica común a todas las células. Sin embargo, las células altamente especializadas en esta propiedad son las células del tejido muscular, y esa propiedad es la que les caracteriza. Etimológicamente, músculo viene de mis, mios, que en latín pasa a mus, y el diminutivo culus, cula, culum. Mis, mios quiere decir ratón. Por lo tanto, etimológicamente, músculo significa ratoncillo. En tejido muscular hay una nomenclatura especial. A las células del tejido muscular se les llama fibras. Como son células largas, semejantes a las fibras del tejido conectivo, por eso es que a las células se les llama fibras. El plasmalema o membrana plasmática se le conoce como sarcolema. El citoplasma como sarcoplasma. Retículo endoplásmico liso, retículo sarcoplasmático o sarcoplásmico. Las mitocondrias se conocen como sarcosomas. Aquí tenemos un esquema donde encontramos dos variedades de músculo que tienen rayas. A las rayas se les llama también estrías, por lo tanto son variedades de músculo estriado, y una variedad que carece de estrías, que es conocida como músculo liso, la que tenemos aquí en medio. Microscopía fotónica de campo claro, observamos células largas, por eso se les llama fibras, y estas fibras tienen estrías. Aquí estoy señalando las estrías. Músculo estriado. Vemos también ahora microscopía fotónica de campo claro, células largas, ahora son de forma fusiforme y carecen de estrías. Son fibras que no tienen estrías. Por lo tanto, son fibras de músculo liso. El tejido muscular, en la variedad de músculo estriado, tiene dos categorías. Se clasifica en músculo estriado esquelético, que en la mayor parte de las ocasiones está adosado al esqueleto y permite el movimiento del sujeto, y el músculo estriado cardíaco, que se encuentra en el corazón. Aunque el músculo estriado esquelético en su mayor parte está asociado al esqueleto, también hay vísceras que tienen músculo estriado. Por ejemplo, la primera parte del esófago, en el primer tercio, en el tercio superior del esófago, encontramos músculo estriado esquelético. Fibras que tienen estrías. Esto significa que estamos viendo músculo estriado, y notamos que las fibras tienen núcleos, varios núcleos, y todos están en la periferia. Las fibras de músculo estriado esquelético se caracterizan porque obviamente tienen estrías, porque son multinucleadas, y los núcleos se encuentran en la periferia de las fibras. Este es un corte transversal de músculo estriado esquelético. ¿Cómo lo sé? Bueno, resulta que, resulta que aquí tenemos 1, 2, 3 núcleos en la periferia. Vamos a buscar otra fibra. Encontramos esta que está aquí abajo. 1, 2, 3. Vamos a ver otra por acá. 1, 2 núcleos. Otra acá. 1, 2, 3 núcleos. Células que tienen núcleos en la periferia, corresponde entonces esto a músculo estriado esquelético en corte transversal. Los músculos
están conformados por un conjunto de fascículos musculares. En el músculo encontramos que hay envolturas de tejido conectivo. La envoltura de tejido conectivo que rodea todo el músculo, es decir, todo el conjunto de fascículos, la que está en la parte externa de todo el músculo se llama epimicio. Después encontramos que cada fascículo muscular está rodeada por tejido conectivo, que se llama perimicio. Y en el esquema podemos apreciar que además cada fascículo muscular está formado por células musculares, o sea, fibras musculares. En el esquema notamos que han puesto núcleos de color azul en la periferia. Bien, pues cada fibra muscular está rodeada por una delgada capa de tejido conectivo que se llama endomicio. El epimicio y el perimicio están conformados por tejido conectivo fibroso denso, mientras que el endomicio está conformado por tejido conectivo laxo con una cantidad abundante de fibras reticulares. Microscopía fotónica de campo claro, y aquí encontramos algunos fascículos musculares. Vemos muy bien este fascículo muscular. Vemos parte de otro fascículo muscular, concentrémonos en este, aquí vemos otro fascículo. Este fascículo muscular está rodeado por perimicio y vemos que el fascículo muscular contiene muchas fibras musculares que las vemos aquí en corte transversal. ¿Cómo lo sabemos? Porque los núcleos están en la periferia. Véanlos aquí. 1, 2, 3 núcleos, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, entonces este fascículo muscular está rodeado por tejido conectivo denso y se llama perimicio. Veamos esta fibra muscular. Esta fibra muscular está rodeada por una delgada capa de tejido conectivo laxo, fibras reticulares, y ese es el endomicio. Esta fibra muscular está rodeada por tejido conectivo laxo, fibras reticulares, endomicio. Otro fascículo rodeado por el perimicio y cada fibra rodeada por el endomicio. No podemos ver el epimicio porque el músculo es grande y no ha salido completo en la fotomicrografía. Fibras musculares que tienen estrías y además muchos núcleos en la periferia. Esto es una fotomicrografía de músculo estriado esquelético. Este esquema nos es muy útil, vamos a analizarlo. Aquí encontramos un músculo. El músculo está formado por fascículos musculares. Cada fascículo muscular formado por varias fibras musculares y las fibras formadas por miofibrillas. Notamos que a microscopía fotónica, que es lo que representa este esquema hasta esta parte, notamos entonces que en las miofibrillas podemos observar unas bandas que se ven oscuras, en este caso aquí en el esquema de color rojo. Las bandas oscuras se llaman bandas A porque a microscopía de luz polarizada son anisotrópicas, birrefringentes. Y encontramos que hay unas bandas claras, aquí estoy señalando bandas claras, y a las bandas claras se les llama bandas I, porque a microscopía de luz polarizada manifiestan la propiedad de ser isótropas, monorefringentes. Entonces, bandas A oscuras, porque son anisotropas, bandas I claras, porque son isotropas a microscopía de luz polarizada. Encontramos además que en medio de cada banda I hay una estructura que se llama disco Z. En 3 dimensiones, esta estructura forma un disco. En 2 dimensiones, como en un esquema, es una línea, pero en realidad es un disco Z. ¿Por qué Z? Porque viene del alemán Zwischenscheibe, que quiere decir disco intermedio. Y Zwischenscheibe se escribe con una Z inicial.
Además, observamos que en el centro de la banda A hay otra banda clara. Aquí la estoy señalando. Y la banda clara, aquí está señalada, se llama banda H del alemán hell. Hell quiere decir claro en alemán y se escribe con H. Bueno, pues esa banda clara dentro de la banda A se llama banda H. Y en medio de la banda H una línea oscura que se llama línea M. Y en la línea M encontramos proteínas como la miomesina y la proteína C. Entonces, aquí tenemos las bandas. Ya conocemos que en medio de la banda I hay un disco Z. Aquí encontramos otro disco Z. Esta zona delimitada por dos discos Z se llama sarcómero o sarcómera, que es la unidad funcional del músculo estriado esquelético. Por lo tanto, concluimos que la sarcómera tiene en sus límites dos discos Z. Y los discos Z están en medio de la banda I clara. Acá abajo encontramos un esquema, una representación de la sarcómera, pero a microscopía electrónica de transmisión. Y observamos que en la banda A, que es lo que estoy señalando ahora, todo esto corresponde a la banda A. Bueno, encontramos que hay unos filamentos gruesos que contienen miosina y hay filamentos delgados que contienen actina. Noten cómo los filamentos de actina están adosados a este punto que es el disco Z. Entonces, en la banda A encontramos filamentos gruesos de miosina y filamentos delgados de actina. Esto que estoy señalando ahora es la banda I o corresponde a la banda I. En medio está el disco Z y encontramos que se une a ellas, al disco Z, perdón, se une la actina. Y por lo tanto, en la banda I solo encontramos actina. En la banda H notamos que solo hay filamentos gruesos de miosina y esto genera que esta zona sea clara, gel claro. Y finalmente la línea M, donde están proteínas como la proteína C, entre otras. Bien, es interesante esta última esquema, perdón, de un corte transversal de la sarcómera visto a microscopía electrónica de transmisión y notamos que cada filamento grueso, que son los círculos más grandes, están rodeados por 6 filamentos aquí de color azul pequeños. Los filamentos pequeños azules en este esquema corresponden a los filamentos de actina y los círculos más grandes de color rosado corresponden a los filamentos de miosina. Entonces, cada uno rodeado por 6 filamentos de actina. Aquí en la banda I se observa mejor los filamentos de actina y aquí en la banda A vemos cómo cada filamento de miosina está rodeado por 6 filamentos de actina. Microscopía fotónica de campo claro. Esta es una técnica que se llama hematoxilina fosfotúngstica. Y aquí lo que encontramos son fibras musculares que tienen estrías, por lo tanto, músculo estriado. No se ven bien los núcleos, pero esto corresponde a músculo estriado esquelético. Y podemos ver que hay bandas oscuras, como esta, y se llaman bandas A, porque son anisotrópicas cuando se observan con microscopía de luz polarizada. Y encontramos bandas claras como esta, y las bandas claras se llaman bandas I. Además, podemos notar que en medio de la banda I está una línea que en 3 dimensiones es un disco. Este es entonces un disco Z, otro disco Z, por lo tanto, esto es una sarcómera o sarcómero. Vamos a verlo acá, banda A, banda A, banda I, disco Z en medio de la banda I, disco Z, esto es una sarcómera o sarcómero.
Como puedes ver, con la técnica de hematoxilina fosfotúngstica, el patrón de bandeo es extremadamente evidente. Otro esquema que resume lo que hemos mencionado, encontramos aquí una miofibrilla y vemos que hay bandas oscuras que son las bandas A, bandas claras que son las bandas I. En medio de cada banda I encontramos el disco Z de Zwischenscheibe. Y entonces, esta zona delimitada por dos discos Z se llama sarcómero o sarcómera. En la banda A encontramos una banda más clara en el centro de la banda A, que es la banda H del alemán hell, claro, y en medio de la banda H la línea M. Nuevamente, microscopía fotónica de campo claro, músculo estriado esquelético, con la técnica de hematoxilina fosfotúngstica, banda A, banda A, banda A, banda I, banda I, banda I. Noten cómo en medio de la banda I está el disco Z, por lo tanto, esto es una sarcómera. Disco Z, otra sarcómera, disco Z, otra sarcómera. Microscopía electrónica de transmisión, vemos la sarcómera, esto corresponde a la banda I, en medio de la banda I el disco Z, tú sabes que no es línea, disco Z, y también ya sabes por qué es Z, por lo tanto, aquí estamos observando la sarcómera. Esta es la banda A, en medio de la banda A una banda clara, la banda H, y en medio de la banda H una línea que se llama línea M. Otra vez, microscopía fotónica de campo claro, vemos nuevamente la técnica de hematoxilina fosfotúngstica y encontramos claramente aquí la sarcómera, porque esta es una banda I, en medio el disco Z, sarcómera. Y aquí tenemos el aspecto de músculo estriado esquelético con luz polarizada. Aquí vemos cómo las fibras son multinucleadas y cómo los núcleos están en la periferia. Y tengo que aclararte que aquí el patrón de bandas claras y oscuras se invierte. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente. Cuando se vea luz polarizada, resulta que las bandas I son estas que se ven oscuras, mientras que las bandas A son estas que son claras. Es decir, cuando se observa músculo estriado esquelético con luz polarizada, lo que habíamos dicho o aprendido ya con microscopía fotónica de campo claro es al revés. Con luz polarizada, las bandas I se ven oscuras y las bandas A se ven claras. Así es como se observa entonces músculo estriado esquelético con luz polarizada. Este es un esquema muy didáctico, excelente, del doctor Gerardo Casanova Román, y encontramos una representación de una fibra muscular estriada esquelética. Este es el núcleo. No vemos el resto porque es solo una pequeña parte, pero es periférico el núcleo. Los complejos de poro, etc. Aquí está el sarcolema. El sarcolema se ha levantado, o bueno, pareciera como si se hubiera levantado para ver el núcleo, y vemos claramente que en el sarcolema se han representado unas oquedades, hoyos. Si vemos esta oquedad, resulta que es una invaginación del sarcolema. La estoy siguiendo. Vamos a ver acá. Ese es el sarcolema y se ve claramente aquí cómo se invagina y viene a todo lo ancho de la fibra. Como la invaginación del sarcolema es transversal al sentido que tiene la fibra longitudinal, y esta estructura, esta invaginación del sarcolema forma un tubo pequeño, esto se llama túbulo T.
T de transverso o que es transversal. Entonces el túbulo T es una invaginación del sarcolema. Acá encontramos de color azul algo que se ha esquematizado como una red. Es una red pequeña, por lo tanto es retículo. Y esto es el retículo endoplásmico liso, que en tejido muscular se llama retículo sarcoplásmico o retículo sarcoplasmático. Bien, veamos que hacia los lados el retículo sarcoplásmico forma expansiones membranosas, sáculos membranosos, cisternas membranosas. Aquí vemos una cisterna. Del otro lado vemos otra cisterna que se ha formado del retículo sarcoplásmico. Aquí tenemos retículo sarcoplásmico, eh, una cisterna más y además en medio vemos el túbulo T. Bueno, vamos a contar cuántos elementos vemos aquí. Encontramos una cisterna terminal, otra cisterna terminal, llevamos 2 elementos y en medio un túbulo T, 3 elementos. Estos 3 elementos forman las tríadas del músculo estriado esquelético. Dicho de otra manera, ¿cómo está conformada una tríada del músculo estriado esquelético? Está conformada por un túbulo T en medio y a cada lado del túbulo T una cisterna terminal y otra cisterna terminal. 3 elementos, la tríada. El retículo sarcoplásmico almacena calcio, que es muy importante para la contracción muscular. Y aquí vemos sarcosoma y sarcosoma. Bien, en la superficie luminal, o sea, en la luz del retículo sarcoplásmico, se encuentra la calsecuestrina. En las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico se encuentran receptores de rianodina, así se abrevia, que forman conductos con compuerta para liberación de calcio. Ya había comentado y lo recuerdas de las clases de organitos membranosos que el retículo endoplásmico liso, entre otras funciones, tiene almacenar calcio. Bueno, y los túbulos transversos o túbulos T tienen receptores sensibles a dihidropiridina, que son proteínas sensoras de voltaje. Estos términos, la dihidropiridina, rianodina, te van a ser muy útiles en el próximo curso, cuando lleves farmacología, porque hay fármacos que actúan a este nivel. Bien, seguimos viendo detalles del sarcolema. Aquí está el sarcolema y observamos que a nivel del disco Z en el sarcolema hay regiones que tienen abundancia de proteínas. Cada una de estas estructuras como pequeños platos elípticas de colores distintos son proteínas. Aquí encuentras los nombres de muchas de estas proteínas. Entonces, estamos en el sarcolema a nivel del disco Z y encontramos que ahí hay regiones con gran cantidad de proteínas y estas regiones rodean en forma anular a toda la fibra muscular. Estas regiones que tienen abundancia de proteína, que rodean en forma anular a la fibra muscular y que están a nivel de los discos Z, se llaman costámeros. Y los costámeros permiten que el estrés que se genera en los ciclos de contracción-relajación se transmita sin generar lesión desde el sarcolema a el tejido conectivo, en primer caso el endomicio, perinicio, epimicio y finalmente a los tendones. Entonces, los costámeros permiten que se transmita sin lesión que se puede generar por los ciclos constantes de contracción y relajación. Este estrés que se genera
En cada contracción y relajación se transmite sin lesión de la membrana al tejido conectivo que rodea al músculo, primero endomicio, luego peremicio, luego epimicio y finalmente al tendón. Bueno, de los elementos proteínicos que conforman el costámero destacan la desmina, las cristalinas alfa y beta y las integrinas. Nuevamente nos encontramos a nivel del sarcolema y vemos cómo hay diversas proteínas transmembrana en el sarcolema y asociadas a ellas hay otra proteína que se llama distrofina, que permite vincular o relacionar los filamentos delgados de actina con este complejo de proteínas transmembrana del sarcolema y además vemos cómo estas proteínas vinculan o relacionan a la fibra muscular con el tejido conectivo. La laminina, tú lo sabes bien, es parte del tejido conectivo. Bien, pues entonces la distrofina vincula los filamentos de actina con este complejo de proteínas integrales que se encuentra en el sarcolema. Hay sarcoglicanos, sintrofinas, etc. La distrofina evita que la membrana muscular, la membrana del músculo, el sarcolema, se lesione en cada ciclo de contracción y relajación. Pero, ¿qué sucede si no hay distrofina? Si no hay distrofina, hay enfermedad. Y la distrofia muscular de Duchenne, Duchenne fue un neurólogo francés que describió este trastorno, se caracteriza porque no hay distrofina en los sujetos, solo afecta a varones. Entonces, en la distrofia muscular de Duchenne, hay ausencia completa de distrofina. Afecta solo a hombres. A la edad de aproximadamente 5 años, estos niños tienen que adoptar este mecanismo, este proceso para poder ponerse en pie. Se ponen de rodillas, luego estiran las piernas y finalmente se incorporan. A causa de que no hay distrofina, se van entonces lesionando los músculos, se van atrofiando y cuesta trabajo ponerse de pie. Alrededor de los 15 años, 12, 15 años, la mayor parte de los pacientes ya no puede caminar y entonces están postrados en silla de ruedas o en cama. La atrofia muscular genera que en esta parte, conocido como pantorrillas vulgarmente o coloquialmente, se aumente el volumen, pero no porque haya mucho músculo, sino porque se sustituye por adipocitos. Aquí tenemos a Adam Duchenne, el neurólogo francés que describió este trastorno, por eso lleva su nombre. Y aquí vemos la pseudohipertrofia de las pantorrillas. Pareciera que son las piernas de, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, pero no. Cristiano Ronaldo tiene mucho músculo y en este caso aquí no hay músculo. Aquí solo hay adipocitos, tejido adiposo, adipocitos de grasa blanca. Es un trastorno raro, pero se puede ver. Yo en mis 28 años de experiencia como internista solo vi un caso ya de un muchacho grande con distrofia muscular de Duchenne. Alrededor de los 20 años, los pacientes fallecen porque afecta a toda la musculatura estriada, incluyendo los músculos respiratorios, y entonces llega un momento en que los pacientes ya no logran respirar. Por favor, tómense un descanso de 10 minutos y continuamos. Muy bien, espero que ya hayan tomado su descanso. Continuamos entonces. Hemos estado hablando casi exclusivamente de cuestiones relacionadas con el sarcolema. Pero además de sarcolema, hay otras estructuras dentro del músculo estriado esquelético. Hay filamentos delgados de actina de color azul en este esquema y filamentos gruesos de miosina de color rojo oscuro, naranja, en este esquema muy bueno del doctor Gerardo Casanova Román.
¿Los filamentos delgados de actina solo tienen actina? No. Eh, la actina, por principio de cuentas, está en forma fibrilar. Tú sabes que hay forma globular y forma fibrilar. Aquí en músculo estriado esquelético está en forma fibrilar. Y forma dos cadenas. En medio de las dos cadenas de la actina fibrilar encontramos a una proteína que se llama tropomiosina. Tropomiosina, tropomiosina. Y también encontramos que hay un complejo proteínico con 3 subunidades que se llama troponina. Las 3 unidades de la troponina, ¿cuáles son? La troponina C, porque fija calcio, la troponina T, porque permite que este complejo proteínico se una a la tropomiosina, y finalmente la troponina I, es una I latina, porque esta troponina cubre el sitio activo de la actina, es decir, el sitio en donde las cabezas de miosina se unen a la actina, de lo cual vamos a hablar en unos momentos más. Y también encontramos a la tropomodulina, que son proteínas que se fijan a la actina, la tropomodulina, por ejemplo, y la nebulina, que la encontramos aquí. Este es un filamento delgado de actina. Aquí está la actina fibrilar, la tropomiosina, la troponina. No se ven bien las 3 subunidades de troponina, pero tú ya las conoces. Y encontramos aquí en medio a la nebulina. Esto que estoy señalando aquí en el esquema de color gris es la nebulina. La nebulina se dispone junto al filamento de actina y la mantiene en posición y determina la longitud del filamento de actina. Entonces, los filamentos delgados tienen algo más que solo actina. Los filamentos gruesos, ¿qué tienen? Tienen miosina, miosina de tipo 2. Y la miosina está conformada por 2 cadenas pesadas, que en el esquema se ven de color azul claro, y por 4 cadenas ligeras. Cada par se asocia con cada una de las moléculas o de la miosina pesada. 2 cadenas ligeras con cada miosina pesada o cada cadena pesada. En total, 4. Y vemos cómo las cadenas pesadas forman una porción globular que también se les llama cabezas. La porción de cabezas o porción globular de la miosina es parte de las cadenas pesadas, pero solo hay miosina. Bueno, también encontramos a la titina. La titina es la cadena polipeptídica más larga del organismo humano y tiene propiedades elásticas. Aquí está la titina. La titina tiene la función importante de estabilizar los filamentos gruesos de miosina y los mantiene en posición. Los filamentos gruesos de miosina no están flotando en la sarcómera, están fijos gracias a la titina, y la titina va o corre desde la línea M, aquí, hasta el disco Z. Entonces, también encontramos que los filamentos gruesos tienen más elementos, además de la proteína miosina 2, por ejemplo, la titina. ¿Cómo se contrae el músculo? ¿Cuál es el proceso que lleva finalmente a que las fibras acorten sus dimensiones y se contraigan? Bueno, la teoría que explica esto en músculo estriado esquelético se llama teoría del filamento deslizante de Huxley. Bueno, ¿esto qué implica? Implica lo siguiente. Vamos a analizar el esquema. Aquí encontramos un disco Z, otro disco Z, por lo tanto esto es una sarcómera. Encontramos los filamentos delgados que entre otras cosas tienen actina, tú ya sabes el resto. Filamento delgado, y encontramos en medio los filamentos gruesos que entre otras cosas tienen
miosina tipo 2. Bueno, ¿a qué se refiere esto del filamento deslizante? Se refiere a que cuando se acorta la sarcómera, aquí se ve que la sarcómera es más pequeña que la que está esquematizada arriba. Bueno, cuando se ha acortado, se ha generado la contracción muscular. ¿Y por qué se hizo más pequeña? Porque notas perfectamente cómo los filamentos de actina se han deslizado sobre los filamentos gruesos, y entonces este deslizamiento hace que la distancia entre este disco Z y este disco Z sea menor, y por lo tanto se acorte la sarcómera y como conclusión se genera la contracción muscular. ¿Qué sucede? Bueno, para aquella contracción muscular se requiere que haya calcio. ¿Dónde está el calcio almacenado? En el retículo sarcoplasmático. Para que se libere calcio se requiere que haya una despolarización, o sea, un cambio de polaridad en el sarcolema. Este se produce a causa de neurotransmisores que veremos en un momento más, uno de ellos. Entonces, se despolariza el sarcolema. Y la despolarización viaja a través del túbulo T. Y como a cada lado de los túbulos T encontramos las cisternas terminales del retículo sarcoplásmico, y como recuerdas que el retículo sarcoplásmico almacena calcio, pues resulta que la despolarización que viaja a través del túbulo T genera la liberación de calcio. Al liberarse calcio, este se fija en la troponina C. Y cuando el calcio se fija a la troponina C, este complejo de 3 proteínas sufre un cambio conformacional, y la troponina I libera el sitio activo de la actina, lo deja libre para que entonces se una la miosina. Bueno, dicho todo esto, ¿qué sucede? Entonces, sucede que antes de que haya calcio, entonces la miosina, aquí está la cabeza de miosina, no está unida al filamento de actina. Y la cabeza de miosina tiene ATP. Bien, cuando entonces se libera el calcio por todo el mecanismo que ya expliqué hace un momento de manera breve, resulta que la cabeza de la miosina tiene actividad de ATPasa. Cuando se libera calcio, se hace manifiesta esa actividad de ATPasa, y esto genera que el ATP se escinda en ADP y fosfato inorgánico. A pesar de que se han escindido o que el ATP se ha escindido, continúan unidos el ADP y el fosfato inorgánico, pero ya están separados. Todavía no hay una separación abrupta, física, un divorcio entre ellos. Bueno, esta hidrólisis permite que entonces se una la cabeza de miosina, o se acerque la cabeza de miosina al filamento de actina. Luego, ¿qué sucede? Se libera el fosfato inorgánico. Y al liberarse el fosfato inorgánico, esto permite que entonces la cabeza de miosina se una completamente al filamento de actina en el sitio activo, y genera esto que se incline el filamento, o más bien dicho, la cabeza de miosina, se incline un ángulo aproximado de 40 grados. ¿Qué sucede después? El ADP se libera, y al liberarse el ADP, esto genera que la cabeza de miosina se doble más, se incline aún más, y como ya lo has notado, el filamento de actina se desplaza, se desliza sobre el filamento de miosina. Bueno, para que haya relajación, se requiere que el retículo sarcoplásmico
nuevamente almacene el calcio y para eso se requiere energía. Y cuando entonces nuevamente el ATP se adhiere a las cabezas de miosina, se separa la cabeza de miosina de la actina y se produce la relajación. Por lo tanto, para que haya relajación se requiere de presencia de ATP, de que se genere ATP. ¿Esto tiene una implicación clínica? Sí. Hay un signo tanatológico. Cuando ustedes vayan a su clase de medicina forense aprenderán los signos tanatológicos. Uno de ellos es la rigidez cadavérica. Y esto se genera porque el cadáver, el sujeto que ha muerto, que ha fallecido, ya no produce ATP. Y si no hay ATP, no hay liberación o no se desacopla la cabeza de miosina de la actina y se mantiene en contracción. Entonces, la rigidez cadavérica es generada por la ausencia de ATP, porque el ATP se requiere para la relajación muscular. Las fibras musculares se clasifican en dos tipos: tipo 1 y tipo 2. Y como lo observas con números romanos. Las tipo 1 son rojas porque tienen una gran cantidad de una proteína que se llama mioglobina, que le confiere al músculo color rojo. Las fibras tipo 1 son oxidativas lentas, permiten una contracción más o menos sostenida y lenta del músculo. Las tipo 2 encontramos que hay tres variedades. Las 2A, que son glucolíticas oxidativas rápidas, no son tan rojas, son un poco pálidas. Las tipo 2B, que son glucolíticas rápidas. Aquí el músculo no se ve rojo, se ve pálido, completamente blanquecino, contracción muy rápida. Y las tipo 2X, esto es una X, y que permite una contracción muy rápida, eh, donde la energía se obtiene fundamentalmente por la glucólisis. ¿Por qué? Pues porque hay pocas mitocondrias en estas fibras. Entonces, esta es la clasificación de las fibras musculares. Bien, aquí está la placa neuromuscular. Ya les había relatado que para que haya contracción muscular se requiere de que haya primero una despolarización del sarcolema, o sea, que se cambie la polaridad del sarcolema. Para que esto suceda, se requiere de que se liberen neurotransmisores del axón terminal que llega a la placa motora. Estos neurotransmisores están almacenados en vesículas que se llaman vesículas presinápticas. Cuando se despolariza el axón, se liberan las vesículas presinápticas que contienen el neurotransmisor, que en este caso es la acetilcolina. Es uno de los principales neurotransmisores que actúan a este nivel. Entonces se liberan las vesículas sinápticas y resulta que en el sarcolema de la placa motora hay receptores para acetilcolina. Por lo tanto, cuando se libera las vesículas sinápticas, la acetilcolina es captada por los receptores de acetilcolina y cuando esto sucede, cambia la polaridad del sarcolema. A eso se llama despolarización, y la despolarización del sarcolema se transmite a todo lo largo del túbulo T o túbulo transversal, y entonces genera todo el fenómeno que ya habíamos explicado hace un momento. Se genera entonces la contracción muscular. Hay una enfermedad que se llama miastenia gravis, que viene del griego mios, ratón, ya lo vimos hace rato, astenias, debilidad. Entonces, en la miastenia gravis, el paciente tiene debilidad, por ejemplo, despierta
puede levantar sus párpados, abre sus ojos, pero conforme transcurre el día, resulta que los párpados ya no los puede levantar y entonces se le van cerrando. Nunca llegan a cerrarlos por completo, pero eh, no logran abrir por completo los ojos o levantar los párpados los pacientes. Y esto se debe a que la miastenia gravis es un trastorno autoinmune y el sistema inmune del sujeto ataca los receptores de acetilcolina. En la miastenia gravis, el trastorno autoinmune ataca a los receptores de acetilcolina. Hay pocos receptores, por lo tanto, aunque haya acetilcolina, no hay receptores y no se genera la contracción muscular. Esta es una enfermedad grave, por eso se llama miastenia gravis, y los pacientes afectados de esta patología presentan recaídas y muchos de ellos pueden morir porque el trastorno también afecta a los músculos respiratorios. Y entonces, si no se contrae el diafragma, por ejemplo, pues el paciente no puede respirar y fallece. Esto es microscopía fotónica de campo claro. Vemos fibras estriadas y aquí está una placa motora o placa neuromuscular, otra placa motora, otra placa. A nivel de la placa motora, bueno, primero llega aquí un axón. Cuando veamos tejido nervioso, sabrás que hay axones. Y al llegar a nivel de la placa motora o neuromuscular, el axón pierde su envoltura de mielina y entonces es una fibra amielínica. Solo está cubierto por la célula de Schwann o el citoplasma de la célula de Schwann. Aquí hay entonces, a nivel de la placa motora, fibras amielínicas. Eh, Tú sabes que existen fenómenos que se llaman reflejos. El reflejo rotuliano, por ejemplo, que se obtiene generalmente con un martillo de reflejo, se golpea sobre la rótula, vulgo rodilla, y entonces se genera contracción. En fin, es algo que seguramente todos han visto. Bueno, los reflejos de estiramiento muscular o reflejos osteotendinosos se generan gracias a que existen estructuras que se llaman usos neuromusculares. Esto que estoy señalando ahora es un uso neuromuscular. Acá vemos fibras de músculo estriado esquelético en corte transversal, como lo sé, pues porque tienen núcleos periféricos. Mira, vamos a contar los núcleos aquí. 1, 2, 3 núcleos. 1, 2, 3 núcleos en la periferia. Estas son fibras normales. Pero en el uso neuromuscular encontramos que hay fibras modificadas que se llaman fibras intrafusales. Y estas están rodeadas por una cápsula de tejido conectivo. Hay dos clases de fibras intrafusales. Aquí, aunque los letreros no están en español, no es problema, dado que podemos distinguirlas. Existen las fibras en bolsa o en saco de bolsa, en donde encontramos los núcleos de las fibras modificadas acumulados en una expansión de la fibra, por eso se llama bolsa, y otras fibras que se llaman de cadena nuclear porque los núcleos están formando hileras, filas uno tras de otro. Tienen inervación y entonces los usos neuromusculares son órganos receptores del estiramiento que cuando se genera el estímulo adecuado, se producen los reflejos de estiramiento muscular o también llamados osteotendinosos. Bien, aquí arriba encontramos músculo estriado porque tiene estrías, aquí hay músculo liso y aquí hay otro músculo estriado. Pero a diferencia del que vemos arriba, el de abajo, las fibras tienen núcleo central y las fibras tienen uno, cuando mucho, dos núcleos centrales. Las fibras están bifurcadas. Aquí se bifurcan, vulgo apantalonadas. Puedes leer en algún libro que las fibras estriadas de este tipo están apantalonadas porque alguien le ha recordado que esto
parece como las mangas de un pantalón. Entonces tenemos aquí fibras estriadas, fibras musculares, obviamente, estriadas, que tienen núcleos centrales, uno o dos, cuando mucho, no más. Son fibras que están bifurcadas, vulgo apantalonadas, y esto caracteriza al músculo estriado cardíaco. Aquí vemos una fotomicrografía, por supuesto es microscopía fotónica de campo claro. Vemos una fibra bifurcada, pero encontramos además un elemento que es muy interesante y muy útil para los estudiantes de histología, que son los discos intercalares. Fíjate cómo se escribe. Este es un disco intercalar, otro disco intercalar, 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 N discos intercalares. ¿Por qué recalco esto? Porque el único sitio donde puedes identificar discos intercalares es en músculo estriado cardíaco. De tal forma que si logras ver o identificar discos intercalares, sin lugar a dudas estás viendo un corte de músculo estriado cardíaco. Dos fotomicrografías, por supuesto es microscopía fotónica de campo claro. Aquí vemos músculo estriado cardíaco, vemos cómo las fibras se bifurcan, pero vamos a verlo a mayor aumento aquí a la derecha. Encontramos que las fibras tienen un núcleo y que el núcleo es central. Encontramos aquí un famosísimo disco intercalar. Encontramos fibras bifurcadas. Esto es músculo estriado cardíaco. Microscopía fotónica de campo claro. eh, eh, Fibras musculares estriadas, se nota perfectamente. La técnica se llama hematoxilina fosfotúngstica y voy a señalar esta estructura, esta. Mentalmente di el nombre. O si ya lo has reconocido y te da gusto, hasta puedes decirlo fuerte o gritarlo. ¿Qué nombre es? ¿Qué nombre recibe esta estructura? Sí, exactamente. Disco intercalar. Disco intercalar. Disco intercalar. Disco intercalar. Disco intercalar. A pesar de que veo las estrías, etcétera, etcétera, por el solo hecho de ver discos intercalares, no tengo la menor duda de que estoy viendo un corte de músculo estriado cardíaco. Bueno, ¿y qué hay en los famosos discos intercalares? Los discos intercalares tienen componentes transversales y componentes longitudinales. Dentro de los componentes transversales encontramos, por ejemplo, uniones de tipo intercelular, como la fascia de tipo adherente o fascia adherens en latín, desmosoma, también hay actina, también hay desmina, también hay actinina alfa. Pero el componente más importante es la fascia adherente. Y de los componentes longitudinales encontramos que también hay uniones, por ejemplo, de tipo nexo, que este es muy importante, es el componente, el elemento más importante de los componentes longitudinales, uniones de tipo nexo. También hay intercambiador de sodio-calcio, receptores beta-adrenérgicos, canales de potasio, y hay una bomba ATPasa de sodio-potasio, exactamente, la bomba de sodio-potasio. Pues bien, las uniones de tipo nexo, como las recuerdas bien, están formadas por conexones y permiten que haya una sincronía entre las fibras musculares cardíacas, porque las uniones de tipo nexo, entre otras cosas, permiten que haya intercambio de algunos iones. Entonces, por eso es de destacar la presencia aquí de uniones de tipo nexo. En el músculo cardíaco, músculo estriado cardíaco, ¿hay sarcómeras? Pues sí, hay sarcómeras. ¿Hay bandas A, bandas C? Sí, hay bandas A, bandas C. ¿Hay disco Z? Sí, hay disco Z. Lo que no existe en músculo estriado cardíaco son las triadas, porque en músculo estriado cardíaco el retículo sarcoplásmico no forma
cisternas terminales. Forma unas expansiones saculares de dimensiones pequeñas que se disponen al lado del túbulo T, pero solo en algunas partes o en algunas regiones. Por lo tanto, como solo hay dos elementos en el músculo estriado cardíaco, hay diadas. En músculo estriado cardíaco no hay triadas, dado que el retículo sarcoplásmico no forma las cisternas terminales, entonces solo hay diadas. La contracción del músculo estriado cardíaco se explica por la teoría del filamento deslizante. Como te das cuenta, mucho de lo que hemos dicho en relación al músculo estriado esquelético se aplica al músculo cardíaco con ciertas particularidades. Y el corazón, como todo el mundo lo sabe, se contrae de manera autónoma. ¿Por qué? Porque no está bajo la voluntad del sujeto. Normalmente no hay quien diga, ahorita voy a parar mi corazón, que repose un rato, o en la noche decimos que se pare el corazón, hasta que despertemos se active. No, el corazón sigue latiendo, porque está bajo control del sistema nervioso autónomo. Pero además, el corazón tiene un sistema que se llama sistema de conducción cardíaco, que le permite tener una característica que se llama automatismo cardíaco. El sistema de conducción cardíaco está formado por el nodo sinoatrial, el nodo atrioventricular, el haz de His, que tiene dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, y finalmente las fibras de Purkinje o red subendocárdica, fibras de Purkinje. De esto vamos a hablar cuando abordemos el tema de cardiovascular. Hablaremos de ello. Y en su momento, pues ya no repetiremos estas características del músculo estriado cardíaco que hemos mencionado ahora. Bien, hasta aquí entonces. Hemos comenzado a hablar entonces del tejido muscular y nos hemos enfocado en esta sesión a músculo estriado. Espero que se encuentren muy bien y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima ocasión. Muy bien, hasta pronto.